sostendrá. No podría estar de ¿Qué tal, pie amigos? Un saludo en la grande para todos los oscuridad, que nos puedan escuchar. pues mi Yo soy amor Nicolás del Prado, yo soy adventista del séptimo día. Les mando un saludo para los amigos de Gustavo. Él tiene su canal de contenido de doctrina católica. Ya este sería, no sé si la segunda o la tercera charla que vamos a tener respecto a cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia bíblica. Y vamos a hacer una comparación de doctrina entre lo que expone la iglesia católica romana y lo que expone la iglesia adventista del séptimo día. Bien, entonces los invito a suscribirse, a dar like, a dejar sus comentarios en este video para que pueda crecer el canal, pueda crecer también el canal de Gustavo. Invito también a los que no me conocen a que visiten mi canal, se llama Principio de Vida, mi nombre es Nicolás del Prado, y allí tienen una playlist que habla de curso de Biblia para católicos. Muy interesante, les invito a participar de ese curso y a estudiarlo, sobre todo la parte que habla del libro de Daniel, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Hay reflexiones que ustedes pueden ver algo de la historia del cristianismo eh, bíblicamente, interpretado por el ángel, no por los adventistas. Bien, el tema que habíamos acordado nuevamente para hoy es cuál es la iglesia verdadera. Vamos a hacerlo como un formato de debate, pero siempre cuidándonos con las palabras, con los términos, no siendo despectivo, ¿sí? Para que esto no pierda el ambiente, digamos, que corresponde al estudio de la Biblia, un ambiente de amor y de paciencia, ¿sí? Gustavo quiere dar un saludo. No, básicamente ya usted dijo todo lo que está bien. Presentó los dos canales. Mm, no tengo como ¿Cómo, que nada más relevante para decir. ¿Cómo era el nombre de tu canal, Gustavo? El nombre es, en TikTok es Regien7Gen y en YouTube es Regien, solamente Regien. Requiem. Bien, bien, bien. Quisiera que hagamos una oración antes de comenzar, así iniciamos con este tema. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, por la vida, por la salud, por poder tener esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, le pido el perdón de nuestros pecados y que nos des el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad, a creerla y a obedecerla. Señor, que tu presencia esté entre nosotros dos y que podamos tener una charla amena, Señor, y amistosa. Te doy gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús, en quien creo. Amén. Bien. Como hablábamos fuera de cámara con Gustavo, es un tema bastante amplio, así que no vamos a hablar desde el punto de vista histórico, sino netamente de los textos bíblicos. ¿Cómo diría él, cómo demostraría él cuál es que su iglesia es la iglesia de la Biblia? Y yo haría lo mismo. Bien, ahora vamos a comenzar. 3 minutos 56, ahí está el minuto 4. Comienzo con mi exposición. Bien, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, un texto sumamente importante. Hay 8.000 iglesias cristianas en el mundo y casi todos tienen la misma Biblia. Pero ¿por qué uno expresa a Dios de una forma tan distinta a la otra? Eso indudablemente es por el método de esto. Bueno, nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos en la sola escritura. Es decir, que las 28 creencias que tiene la iglesia adventista fundamentada sobre la palabra de Dios sin ningún otro agregado de ningún pensador o pensadora. De manera que
este tema, la iglesia verdadera, está 100% fundamentada con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Dice, entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Mujer es símbolo de iglesia, como vamos a ver más adelante. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente o con la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí deberíamos terminar el tema con estas dos características. Te vaya y busque qué iglesias cristianas del mundo tienen esas dos características. Haciendo un resumen de Apocalipsis capítulo 12, muestra que la iglesia de Dios fue perseguida por el dragón. Y el dragón no la pudo destruir, como lo mencionan los versículos previos al 17. Pero el 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se va a hacer guerra. Esta simiente de la mujer está en guerra contra Satanás. Gran ira. Esta descendencia, ¿cuál es? Los que tienen los mandamientos, fíjense, y no dice los mandamientos de Jesús, como para que piensen que son los dos que Jesús resumió. Dice los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Aquellos 10 mandamientos que Jehová Dios escribió en tablas de piedra en Horeb. No fue una vez que lo escribió, sino 2 veces luego que Moisés rompiera las tablas. Esta característica, los 10 mandamientos, es la distinción más grande entre la iglesia adventista y casi todas las denominaciones cristianas del mundo, que tienen los primeros 4 mandamientos dirigidos hacia Dios, con el 4º mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificar, y los otros 6 mandamientos dirigidos hacia el hombre, hacia el semejante, encabezado con a tu padre, a tu madre, etc. Estos son los 10 mandamientos que tienen la descendencia. Fíjense que si hoy nosotros tendríamos que hablar de dónde viene tu iglesia, nuestra iglesia desciende de. No es que ninguna iglesia con el nombre denominacional que tiene está en la Biblia, sino que tiene que demostrar que lo que hoy enseñan desciende de la iglesia cristiana primitiva. Y eso es lo que también va a hacer el hermano Gustavo. Ahora, la otra característica dice que tienen el testimonio de Jesús. El Señor Jesús también dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, la Biblia da testimonio de Jesús. Jesús, cuando estuvo en la tierra, reiteradas veces utilizó la palabra de Dios para enseñar a los discípulos, para enseñar a los que se oponían, incluso a Satanás. Porque las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dan testimonio de Jesús. La palabra de Dios es una sola cosa. El Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto tienen el testimonio de Jesús adentro. Bien, esta segunda característica se divide en 2. Ya dije la Biblia completa. Ahora, la Biblia misma va a decir cuál es la otra característica. O sea, serían los mandamientos de Dios, la Biblia entera y esta característica que vamos a ver a continuación. En Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 10 dice estas palabras. Juan ve a un ángel poderoso y dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Fíjense de pasada, ¿se pueden adorar a los ángeles? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos. ¿Quiénes son hermanos de ese ángel? Que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel le manda que adore a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esa es la otra característica. La capacidad de interpretar las profecías. La iglesia adventista tiene una distinción muy grande. Es una iglesia profética. Viene de una fecha profética. En un
cuadro, en un encuadre profético, donde la palabra de Dios anunciaba el tiempo X, y cuando se cumpliera ese tiempo X, las verdades iban a salir a flote. Las verdades que fueron enterradas durante la Edad Media iban a volver a salir a flote a raíz del estudio sincero y consciente de la palabra de Dios. Entonces, esta característica, los mandamientos de Dios, la Biblia completa como única norma de interpretación de la fe, la Biblia obviamente interpretándose a sí misma, no lo que un pensador o un pastor quiera decir, y la capacidad de interpretar la profecía. La prédica de la Iglesia Adventista es una prédica profética. Bien, ahora, quiero hablar de esa mujer que en Apocalipsis 12 intentó destruir Satanás. Y voy a terminar nuevamente mencionando al final de este tema a esa mujer. Quiero volver a ese lugar. Bien, la pregunta es, ¿cuándo nace la iglesia cristiana? Algunos dicen que es con el apóstol Pedro, cuando Dios lo encomendó a él, cuando Jesús lo encomendó a él como la piedra fundamental, lo cual dice al contexto y a la palabra de Dios, que vamos a ver más adelante. Ahora, la iglesia no nace cuando Cristo es bautizado, la iglesia cristiana. La iglesia no nace cuando Cristo le predicaba a los apóstoles. La iglesia no nace cuando habló con Pedro. La iglesia nace cuando Cristo muere en la cruz. Ahí nace la iglesia cristiana, donde, según la profecía de las 70 semanas, se le iba a predicar primero a los perdidos de la casa de mi padre, al propio Israel. Luego del apedreamiento de Esteban venía la prédica hacia toda tribu, nación y lengua, como el Señor les había encomendado a ellos que debían predicar. Bien, veamos dónde dice la Biblia que la iglesia nace la muerte de Cristo en la cruz. Es en el libro de Efesios, capítulo 5, el versículo 27, dice lo siguiente. Aquí viene hablando de la alegoría del matrimonio, del varón y la mujer, y Cristo con la iglesia. Y esta es la referencia de que iglesia se simboliza por mujer en las profecías que mencioné en Apocalipsis 12. Dice, el versículo 24, voy a leer desde ahí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta no es la única comparación que se compara a la iglesia o al cuerpo creyente con una mujer. También está plagado en otros versículos y en el Antiguo Testamento. Miren, lean esto de Ezequiel capítulo 16. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como, ahí está la comparación. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tenga mancha, o sea, que esté libre de pecado, ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, entendiendo que se compara mujer con iglesia, leamos el versículo 25 nuevamente. Así como Cristo amó a la iglesia, la amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo se entregó a sí mismo por ella? Cuando fue su muerte en la cruz. La propia palabra de Dios corrobora este que estoy exponiendo en Hechos, capítulo 20, el versículo 27 y 28. Pablo ya viejo, ya llegando al final de su ministerio, después de su tremenda obra que hizo, que Pablo fue el apóstol de apóstoles e hizo crecer exponencialmente la palabra de Dios, la prédica en ese tiempo. Pablo dice en el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjese que hay que enseñar algo. La iglesia tiene que tener una doctrina. Apocalipsis enseña los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús, que toda la Biblia. Pero hay un conjunto de doctrina y Pablo les enseñó todo. Dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto obispos,
¿Y cuáles son las características que debe tener un obispo anciano, episcopos del original griego? Para apacentar a la iglesia del Señor, el cual ganó por su sangre. Allí nació el cristianismo. Cristo compró una iglesia con su sangre en la cruz. Bien. Cuando Cristo murió, los mandó a predicar: me seréis testigos desde Judea, Samaria hasta los últimos de la tierra. Les dio el Espíritu Santo en el Pentecostés, la lluvia temprana, y el Evangelio comenzó a ser predicado con toda potencia de Dios. Se convertían y entraban diariamente, todos los días, por las casas y por las sinagogas, entraban de a montones, acompañados por milagros y prodigios. Bien, ahora, lo que nadie puede filosofarle, ni yo adventista ni el católico, es en decir que este nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día, o que Iglesia Católica Apostólica Romana, está en la Biblia, porque no es cierto. Ninguna denominación, ni testigo de Jehová, ni mormones, ni evangélico, tiene el nombre denominacional registrado en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuál es el único nombre que hay en la Biblia? Dice en el libro de Hechos, capítulo 11, el versículo 25. Hechos 11, el versículo 25. Dice, cuando Pablo fue a predicar a Antioquía, junto con Bernabé, dice el versículo 26, y conversaron todo un año allí con la iglesia en Antioquía, fíjense, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Se les llamó cristianos, primeramente en Antioquía. Entonces ahí nace el término cristianismo. Ese es un término que está en la Biblia, no los nombres denominacionales registrados como culto legal en las distintas naciones. Aquí nace la iglesia cristiana y tenía las características que ya mencioné y las que voy a mencionar ahora. El Señor Jesús, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, antes de atender las últimas palabras del Señor Jesús, que están en Mateo, el capítulo 28, muy conocido como la Gran Comisión. Dice, versículo 18, Mateo 28, versículo 18. Les invito, hermanos, a tomar sus Biblias y ver si estas cosas que yo estoy hablando son así, sean como los bereanos. Y llegando Jesús les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene potestad en el cielo y en la tierra? Es Jesucristo, nadie más. Dice, por tanto, como Él tiene toda potestad, por tanto, manda, id y adoctrinad a todos los gentiles. ¿Qué había que enseñar? Doctrina, un conjunto de creencias. Adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guarden, que guarden. Hay que obedecer a algo. Hay una obra de transformación, y esto lo digo al margen de esta charla. Los evangelios que no tienen cambio no son de Dios. Los evangelios con cambio son de Dios. Y yo, mente carnal, debo abandonar el pecado que lo tengo adentro en mi tendencia. Entonces es un proceso que naturalmente no nos es agradable. Por eso las iglesias de cambio, que tienen un evangelio de cambio, están vacías. Y los evangelios con iglesias multitudinarias están llenos, hermanos, porque no quiere la gente cambiar. Bien, ¿dónde era de actividades de iglesia que ustedes pueden ver, hermanos, en la Biblia? ¿Cuál era la iglesia madre según la palabra de Dios? La iglesia madre, la que dirigía todo, bajo tutela del Espíritu Santo, por supuesto, era la iglesia de Jerusalén. No existía la iglesia de Roma, sino hasta cuando fue evangelizada Roma. Pero la iglesia madre, donde estaban los apóstoles y los ancianos, para decir la palabra de Dios, era la iglesia de Jerusalén. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el concilio, cuando se armó
disputa con Pablo y Bernabé porque había judíos que entraban al cristianismo y querían circuncidar y enseñarles todos los rituales. Entonces, por ejemplo, también se habla en Hechos capítulo 14, versículo 27, lo voy a leer al versículo, dice, y habiendo llegado y reunido la iglesia, habla de una iglesia, un cuerpo de creyentes, iglesia quiere decir eso, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Capítulo 15, el primer versículo habla de la gran controversia porque había laizantes adentro del cristianismo. Dice el versículo 4, llegados a Jerusalén, ¿por qué? ¿Qué fueron a Jerusalén? Desde otra ciudad distante fueron a Jerusalén. Y esta era la iglesia madre, no Roma. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Viene un gran concilio, el primer gran concilio de Jerusalén. ¿Quién presidió el concilio? No fue Pedro, se cree históricamente. Bíblicamente, el que presidió y que definió la controversia fue Jacobo, en el capítulo 13, y después fueron callados a diciendo, varones hermanos, oídme, y con acusar como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos para su nombre, etcétera. Lo lean. ¿Y cuál fue la decisión de este concilio? Les mandan a los gentiles que se convierten a Dios, dice el versículo 20, que no se contaminen con los ídolos, y con fornicación, idolátrica, y ahogado, que era adivinación y destaque, que eran rituales que tenían los griegos para hablar de su deidad. No se anuló ahí, la observancia de los 10 mandamientos no existe, tal cosa. Bien, vamos a ir avanzando. ¿Cuál es el sentido de que haya una iglesia? ¿Por qué Dios quiere? ¿Cuál es la función de una iglesia? Y vamos a preguntar en lo que venía exponiendo. Dice primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, dice, y si no fueres tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo. Ahora, ¿qué es la iglesia del Dios vivo? Dice, columna y baluarte de la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad que debía predicar la Biblia? Según la palabra de Dios, hay 3 tipos de verdad, y eso lo podemos hablar al final de esta conversación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Y otro versículo dice que es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Palabra es la verdad. Esa es la segunda significación de verdad, según la Biblia. Y Salmos 119, 121, hace mucho he entendido que tus mandamientos para siempre lo has fundado. Tus mandamientos son verdad. Los 10 mandamientos. Eso es lo que la iglesia debía de enseñar. Hermano, anota cuánto tiempo fue, porque yo no estoy controlando, y después anote también el tiempo que vos necesites, ¿no? Bien, quiero leer, por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Bien dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, va a dar una advertencia. Vamos a retomar nuevamente en Hechos. Dice, capítulo 4, versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, fíjense, ahí nomás cerquita, Pablo está diciendo, ahí nomás cerquita le está diciendo a Timoteo. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso que les encomendó el Señor, van a empezar a apartarse. Eso es apostasía. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de y a doctrinas de demonios. Fíjense que era una doctrina de Dios, ahora se van hacia doctrina de demonios. Y noten aquí unas características. Que con hipocresía hablarán mentira, que al contrario de la verdad, teniendo cauterizada la conciencia. Y el Espíritu Santo no trabaja allí. Versículo 3. Y ahí tienen una gran y dolorosa verdad. Que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de porciones que Dios creó, que con nacimiento de gracia participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad.
En algunas traducciones dice viandas, está mal traducido. La versión que dice porciones se refiere al sexo lícito, legal en el casamiento. Bueno, estos que se van a apartar de la fe, que van a apostatar de la verdad, van a tener una característica que prohibirán casarse. Pregunto, ¿quiénes son? Los evangélicos, los mormones, los adventistas, ¿sí? Prohibirán casarse y mandarán a tenerse de las porciones que Dios creó para el conocimiento de gracia. Dios hizo el primer casamiento y los bendijo, multiplicado y fructificado y enseñó a la tierra. La bendición de Dios, el matrimonio. Bien, veamos segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 4, el versículo 4. El capítulo 3, versículo 1, dice: Empero también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, arrebatadores, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, que teniendo apariencia de piedad, fíjense, lobo disfrazado de oveja, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, a él evita. Bien, había problemas doctrinales, como ustedes pueden ver, las cartas de San Juan, por ejemplo, sectos que llamaban los nicolaitas, que no creían que Cristo había venido en carne, sino que era una aparición. Combatían. El apóstol Pablo combatía a los que se alejaban de la verdad. Y esto le implementaba en muchas ocasiones a Timoteo. Los apóstoles combatieron el engaño. Pero cuando los apóstoles murieron, el Espíritu Santo de lluvia temprana se retiró y la vida quedó normal y ordinaria como siempre. Entonces, el cristianismo a partir del año 100 entró en la persecución tremenda. La venía desde Nerón, venían persiguiendo, pero desde el siglo 100, desde el siglo 2 y 3, comenzó a alejarse de aquellas grandes verdades que habían heredado. Quiero ir cerrando esta exposición y no excederme más. Quiero tocar Primera de Timoteo, el capítulo 3. El apóstol Pablo habla de una característica de los líderes de la iglesia. Vimos hace un instante, el versículo decía que algunos iban a prohibir casarse. Y la Biblia dice, o no dice, ¿está prohibido casarse para ser dirigente? ¿Uno puede ser obispo y estar casado? Porque esa disputa es de la iglesia occidental, la iglesia católica occidental, pero la iglesia oriental sí se casa. Y una de las grandes reformas que no lo dejaron hacer al Papa Francisco en el 2017 fue que haya casados que ministren como sacerdotes y no lo dejaron hacer la reforma. Que iba a tener mucho éxito, pero la ala más dura no lo dejó. Bueno, ahora, fíjense, una característica. Capítulo 3, versículo 9 de 1 de Timoteo. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Episcopos, anciano. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, lícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, amador del vino, no heridor, no codicioso por penales, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa. ¿Por qué? Si tenía mujer que iba a tener hijos, pero que gobierne bien su casa, que tenga hijos en gestión con todo, porque el que no sabe gobernar su casa, no cuidará de la iglesia de Dios. El obispo podía tener esposa. Y a partir del siglo VII hubo un cambio, y no voy a entrar mucho en esa, pero por tras de que los sacerdotes morían y heredaban las propiedades de la iglesia a los hijos, se decidió el voto de este papa, algo que no era bíblico. Entonces yo quiero que me muestre con la Biblia después el hermano, a dónde está bíblicamente el obispo tiene que ser célibe. Y no es que algo que viene de la tradición, ¿sí? Una conveniencia política y económica para la iglesia, pero eso trajo innumerables
problemas. Ahora, se dice que Pedro era el sacerdote principal, es el primer papa, que Pedro no era casado. Bien, ¿Pedro era casado o no era casado? Quiero terminar con eso y cerrar con Apocalipsis. ¿Pedro era casado o no era casado? Cristo le resucitó a la suegra de Pedro y Pedro no era casado. Es una mujer que era viudo, ¿verdad? Veamos si era viudo o no era viudo Pedro. Fíjense lo que dice en 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 5. Y lo voy a leer desde la versión de, aquí lo tengo separado, estaba buscando la versión católica. La Biblia de Jerusalén latinoamericana. 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 5. El apóstol Pablo dice esto. Y el apóstol Pablo, él sí dice que él tenía don de castidad y él no necesitaba estar casado. Pero acá dice lo siguiente. No tenemos derecho a viajar con una esposa creyente como hacen los demás apóstoles. Ah, los apóstoles tenían esposa creyente. Los hermanos del Señor. Y Pedro tenía esposa, hermano. Pedro tenía esposa. La Nácar Colunga también dice lo mujer, lo traduce como traduce en la Reina Valera, una mujer creyente. Pero en el original no dice creyente, dice la palabra uné, que quiere decir esposa, mujer esposa. ¿Sí? No dice ni mujer hermana, ni mujer creyente. Dice en el original mujer esposa, como bien traduce la versión Biblia latinoamericana pastoral. Dice, no tenemos derecho a viajar con una esposa creyente como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Bien, quiero terminar, hermanos, justo en la media hora y no dilatar más. El apóstol Pablo, ya leo los últimos dos pasajes y voy cerrando, es un tema amplísimo, la verdad. Pero el apóstol Pablo, antes de irse, ya sabía por el Espíritu Santo que iban a entrar lobos rapaces y que iban a perjudicar tremendamente el sistema doctrinal de la iglesia cristiana. Y es lo que pasó. Dice en Hechos capítulo 20, el versículo 27, 28 y 29 que leímos hace rato. Porque no es rehudio de anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad que vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio, fíjense, no dice afuera, en medio, no uno que se separa, en medio. Yo sé que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de ti, de vosotros mismos. ¿Sí? Por tanto, velad y acordad por 3 noches y días que no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Esa iglesia de Apocalipsis 12, pura, vestida con el sol, con una corona de estrellas y con la luna debajo de sus pies, era una iglesia pura, pero con el paso del tiempo comenzó a desvirtuarse y cambió el sistema doctrinal. Voy a leer el último versículo de mi exposición y doy lugar al hermano Gustavo. Le agradezco que me he pasado un poco del tiempo. Dice, como habíamos dicho al principio, la descendencia, 2000 años de cristianismo, está en guerra contra el dragón. Tiene la característica de los 10 mandamientos, mandamiento de Dios, el testimonio de Jesús, que es la palabra completa, y el espíritu de la profecía. Son las 3 características con las cuales se tiene que buscar en la actualidad quienes entran dentro de esas características. Bien, ahora, se dice que hay muchos santos que interceden en la iglesia cristiana, digamos. Nosotros no creemos tal cosa, pero hablamos de la palabra santidad. Yo creo que Pablo era santo, que la Virgen María era santa, que San Juan era santo, y todos los santos que habla la palabra de Dios. Ahora, fíjense, la Biblia, ¿a quién le va a llamar santo? Que el Evangelio son las buenas nuevas. Cristo que murió por nosotros para salvarnos, para poder perdonar nuestros pecados, a fin de que nos arrepintamos, abandonemos el pecado y pidamos
el perdón, sean justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. Termino. ¿A quiénes le llamas tanto la Biblia? Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la doctrina que nosotros como iglesia adventista manejamos. El fundamento nuestro son esos tres ejes. Y después están los demás sistemas de las 28 doctrinas que devienen de la creencia del santuario celestial, que es una doctrina fundamental en la iglesia adventista. Bien, hermanos, ya expliqué un breve resumen, media hora, de cuál es la iglesia bíblica hoy en día y la que fue también los apóstoles en el siglo I. Le doy lugar a mi hermano Gustavo para que él haga su exposición. Muchas gracias, estimado Nicolás. Bueno, entonces, yo no sé cuánto me toma, yo no creo que me vaya a tomar una media hora. Va a ser algo muy resumido y conciso. Entonces vamos a tocar varios puntos. La verdad es que es demasiado, entonces no sé por dónde empezar. Vamos a comenzar primero aclarando unas cosas. La cita, una de las últimas citas que dio el hermano, que tocaba bueno, que hablaba sobre el obispo, cómo debía ser el obispo. El hermano tocó esta cita, que fue la primera epístola a Timoteo, de cómo debía ser un obispo, pero él no tiene en cuenta el contexto. Ahí, según él, al parecer, obligan, o sea, San Pablo está obligando a que los obispos deban de ser casados. O sea, ahí se está cayendo en una falacia, ya que en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte San Pablo dice que debe o que obligatoriamente debe de ser casado. Ahí lo que, si vamos al contexto, lo que San Pablo está queriendo decir es que esa persona, si es casada, debe de cumplir con esas características. ¿Y cómo lo sabemos? Por una simple, o sea, por algo muy simple y muy sencillo. San Pablo, ¿a quién le estaba escribiendo? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era el obispo de Éfeso. Y qué casualidad, o mejor dicho, qué extraño que Timoteo no era casado y nunca fue casado. Timoteo era soltero y permaneció soltero, según los registros bíblicos, hasta sus últimos días. Entonces, podemos ver claramente que ahí San Pablo solamente le está dando esa guianza a Timoteo, pero porque justamente como él era obispo, él debía de saber escoger las personas. Él estaba dando una directriz. ¿Por qué? Porque todavía en esta época, que apenas estaba comenzando la iglesia, las personas no estaban en este tema o en ese camino del celibato. Había muy pocas personas. Y otra cosa, qué casualidad que ni Jesús ni ninguno de los apóstoles tenía familia. La Biblia no dice en la Biblia explícitamente que ellos tuvieran familia. De hecho, otra de las citas, una de las últimas citas que él tocó, que fue la de, creo que fue, bueno, no recuerdo la cita que él tocó, pero más o menos parafraseándolo dice así, que San Pablo criticaba que por qué, y ojo con esto, decía la cita que él nos dijo, que Pedro y los otros hermanos apóstoles, porque ellos sí podían ir con mujer, él lo traduce a esposa, pero realmente la palabra griega que se utilizó ahí significa ambas cosas, significa mujer o también significa esposa. Es por eso que en unas versiones de la Biblia está la traducción esposa. Convenientemente, esta traducción es de las denominaciones
que dicen ser evangélicas, y otras versiones mucho más reales, mucho más verdaderas, dicen la palabra mujer. ¿Por qué las versiones que tienen la traducción como palabra mujer es la verdadera traducción y se entiende que se refería a compañera como mujer y no como esposa? Justamente porque en esa misma cita, o sea, si se analiza esa misma cita, no la tengo a la mano lastimosamente, pero en esa misma cita dice no solamente que Pedro andaba con mujer, o si lo ponemos como lo traduce el hermano, esposa, en la misma cita dice que también los hermanos y apóstoles andaban con esposa, y eso es falso. Los apóstoles no andaban con esposa porque no tenían esposa. O en su defecto, entonces el hermano tendría que asumir y tendría que contradecir la misma Biblia, asegurando de que si esa palabra se traduce como esposa, entonces todos tenían esposa. Y sabemos muy bien que no es así. Por lo tanto, la traducción ahí no es de esposa, sino de mujer. Eso tocando pues esas últimas versículos que él nos presentó y aclarando esos puntos. Más tarde, finalizando, aclaro el tema del celibato, porque aquí también hay algo muy importante que aclarar. Hay un mito con respecto a la Iglesia Católica de que se dice que obliga a los sacerdotes a no casarse, y eso está totalmente falso. Recordemos que la Iglesia Católica está en todo el mundo y hay sacerdotes casados en el rito occidental. En el rito occidental es donde se permiten que los sacerdotes puedan estar casados, puedan tener familia, eso no hay ningún problema. Es en el rito oriental donde se estableció que las personas que ejercen el sacerdocio bien pueden o escoger libremente, hay que aclarar eso, ellos escogen libremente o continuar el camino del celibato, o si van a casarse, ellos pueden terminar sus estudios y aplicarían al diaconado, ¿correcto? Pero no es que se les obligue o se les imponga. Ellos, de hecho, desde la, los primeros días, o mejor dicho, las primeras semanas que ingresan a los seminarios, es algo que se les aclara y se les reitera, que vayan pensando qué desean hacer, si ser célibes o casarse, porque ellos tienen que tener presente esto a lo largo de su preparación sacerdotal. Ahora, entrando de lleno al tema de la verdadera iglesia, hay que tener presente que la verdadera iglesia, yo lo tomo de esta forma. Yo en videos anteriores ya he expuesto por qué se considera que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Y es por ejemplo, si el que está escuchando esto es una persona que no lee Biblia, pero por lo menos tiene sentido común, tiene lógica, tiene inteligencia, entonces solo tiene que pensar en esto. Primero que todo, las personas o las denominaciones que dicen que la Iglesia Católica es falsa, están queriendo decir que Jesús es un mentiroso. Entonces, Jesús es un falso Dios. ¿Por qué están queriendo decir esto? Por la sencilla razón de que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, cuando instauró, primero que todo, él instauró su Iglesia Católica en Mateo 18, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que a partir de ese momento comenzó a edificar la iglesia. Pero lo más importante viene después de eso, cuando dijo, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Jesús también prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús hizo una promesa a su iglesia de que iba a estar con ella hasta el fin del mundo. Es más, en Pentecostés, Jesús les dio, antes de ascender al cielo, Jesús dijo que era necesario que Él subiera, porque Él y el Padre iban a mandar al Paráclito, o sea, al Consolador, para que estuviera con ellos hasta el fin de los tiempos también. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús hizo esa promesa de que iba a estar con su iglesia. Por lo tanto, si la Iglesia Católica fuera falsa, entonces
automáticamente tendrían que admitir que Jesús es falso porque hizo una promesa falsa, no cumplió su promesa. Y si de verdad Él es Dios, entonces no tendría cómo incumplir una promesa. Pero si la iglesia que Él prometió que iba a acompañar hasta el fin del mundo realmente no la acompañó, o sea que incumplió esa promesa, ¿qué quiere decir? Que entonces Jesús no es Dios y es un falso profeta. Mejor dicho, las mismas denominaciones, las mismas personas que aseguran esto están destruyendo el cristianismo. Sin darse en cuenta, están destruyendo por completo toda la doctrina y toda la fe cristiana. Ahora vamos a pasar a tocar el tema de por qué es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se le conoce por su doctrina. Primero que todo, vamos a mirar, como ya les dije sobre Mateo 16, 18 era, donde Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí comienza a verse la primacía de Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro fue a quien se le entregó las llaves del reino. A Pedro fue al único apóstol al que se le dijo que se le entregaba las llaves y adicionalmente de las llaves se le entregaba autoridad. Posiblemente para las personas que conozcan sobre esto dirán que más adelante Jesús le entregó la autoridad a los demás apóstoles. Sí, es cierto, Jesús le entregó autoridad, pero a ningún otro le entregó las llaves. Por lo tanto, ahí se está viendo una supremacía de Pedro. No solamente por eso, también porque es al único al que le cambió el nombre. Él se llamaba Simón, ya sabemos muy bien eso, pero le cambió el nombre. El que diga pues que le cambió el nombre solo por capricho de él, porque era Dios y puede hacer lo que le dé la gana, está cayendo para mí está cayendo en una herejía. Jesús, ni Dios, desde el Antiguo Testamento le cambia el nombre a las personas porque sí o porque le da la gana. No, el cambio del nombre conlleva a su responsabilidad y a su ejercicio en la vida, a lo que van a hacer. Ya, ya teniendo en cuenta y presente esto, sobre que a Pedro le entregó las llaves del reino y autoridad, igual que a los demás apóstoles, ¿por qué se toca esto? Porque entonces acá ya estamos viendo que dentro de la doctrina católica es la única iglesia que yo tenga conocimiento, porque hay miles y miles de denominaciones, pero que yo sepa, es la única iglesia que reconoce a Pedro como la primera autoridad, a Pedro como sucesor. Y ya que estamos tocando esto, antes de pasar para la parte de la sucesión, vamos a mirar el mandato que Jesús hizo. ¿Y a quién se lo hizo? No se lo hizo a todos los apóstoles, como muchos piensan, de que todos tenían esa misma primacía. No, Jesús le mandó todo esto que le dijo, se lo dijo a Pedro exclusivamente. En Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, cuando Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces, apacienta mis corderos. Bueno, ya sabemos pues ese relato, que Jesús le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y él le respondió, sí. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, ¿me amas? Pedro le respondió, sí. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Y le preguntó nuevamente una tercera vez. Y le respondió lo mismo, apacienta mis ovejas. Aquí si nosotros vamos al contexto judío, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Jesús está mandando a Pedro a que pastoree no solamente las ovejas, que las ovejas son los fieles en común, sino también los corderos. En el contexto judío, ¿quiénes son los corderos? Los corderos en el contexto judío eran esos animales que iban a ser sacrificados, según la antigua ley. Esos eran los corderos. ¿Qué quiere decir? Que Pedro tenía que reafirmar la fe, tenía que estar ahí presente como cabeza visible de la iglesia, no solamente para las ovejas, sino para esas personas que iban a ser mártires por la palabra de Jesús. Es por eso que Pedro también en otros versículos, como por ejemplo en Lucas 22,
del 31 al 32, ahí podemos ver que Jesús le dijo a Pedro, y ojo, Jesús le dijo esto a él en frente de los demás discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, a Jesús le dijo a él, yo, el mismo Jesús, he rogado por ti. No dijo, he rogado por ustedes o he rogado por mis apóstoles. No, dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí podemos ver entonces que ha dicho la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana que tenemos sucesión desde Pedro y que hay una primacía. Y justamente por eso nosotros nos llamamos católicos, apostólicos, romanos, porque nosotros venimos desde los apóstoles, tenemos una sucesión apostólica, somos la única iglesia que tiene sucesión apostólica. ¿Y por qué nos decimos romanos? Porque la sede está en Roma. Y no solamente porque la sede está en Roma. Recordemos ese pasaje de San Pablo, de la carta a los romanos, si mal no estoy, es el capítulo 1, versículo 4, donde el mismo Pablo le dice a los romanos que bienaventurados, permítanme, ya busco este pasaje para decírselos textualmente, donde San Pablo profetizó que de Roma iba a salir la Iglesia Universal. Carta a los romanos. Sí, es carta a los romanos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así, perdón, capítulos 7 y 8. Dice así, a todos los que están en Roma, ojo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llegue la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, a causa de todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Su fe es alabada en el mundo entero. Ahí ya Pablo está reconociendo que de Roma salió la fe al mundo entero y que el mundo entero reconocía esa fe y alababa esa fe que salía de Roma. Eso para que nos pongamos en contexto y sepamos por qué nos llamamos católicos apostólicos romanos. Ahora vamos a pasar a otra de las doctrinas, o mejor dicho, a otra de las enseñanzas que tenemos en la Santa Iglesia Católica, que curiosamente somos la única iglesia, única y verdadera iglesia que hacemos lo que Jesús manda. Yo hablo pues es en general, pero en primer lugar, Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas denominaciones no lo hacen así, no sé los adventistas, pero muchas denominaciones no lo hacen así, no hacen caso a las palabras de Jesús. Jesús los mandó a hacerlo así. Y otra cosa, cuando le preguntaron cómo se debía de orar, Jesús dijo, oren así. En ningún momento Jesús dijo, pueden hacerlo así o este es un modelo para que oren. En ningún momento dijo eso. O sea, actualmente todas estas denominaciones que dicen seguir una de las fe de Lutero, una de las 5 solas, que es solo Biblia o sola escritura, curiosamente no hacen caso a eso de sola escritura. ¿Qué dice la escritura? Jesús enseñó a orar así, textualmente, Padre nuestro. Ya sabemos la oración del Padre nuestro. Jesús la enseñó a orar así. Y qué curioso que los únicos que hacemos esta oración textualmente como Jesús la enseñó es la Iglesia Católica. Las demás denominaciones ahí sí olvidan eso de sola escritura y dicen, no,
Es para que eso es un modelo. Eso no es así literal, es más o menos así. Eso es muy curioso, un dato muy curioso sobre esas personas que dicen solo escritura, pero no hacen, así como dice el mismo Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les ordeno? O sea, eso es muy curioso. Ahora vamos a pasar a ver cuál es una de las principales y más importantes doctrinas que solo tenemos nosotros los católicos, que Jesús reitera muchas veces de que es textual, pero ninguna denominación lo acepta. Todas dicen que eso es simbolismo. Ya sabemos a qué me refiero. A que Jesús dijo literalmente, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando Jesús hablaba de que él era el pan de vida, en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Vamos a ver qué dice este texto. Repito, Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ahí repitió por segunda vez. Tercera vez, sobre el versículo 55. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Cuarta vez que lo repite. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come, vivirá por mí. La quinta vez. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Este versículo es extremadamente importante para mí porque además de que es como la sexta vez que Jesús repite que es verdadera comida, se está comparando con el mismo maná, el pan que se comió en el desierto. Y el pan que se comió en el desierto, los que saben muy bien de este relato del Antiguo Testamento, no pueden decir que fue una comida simbólica, jamás. El pan que comieron en el desierto era verdadero pan, que era un pan milagroso, lo que conocemos como el maná. Jesús está comparando con este pan y está diciendo que así como ellos comieron de ese pan, que era también bajado del cielo, pero no era el verdadero pan ya que ellos murieron, él está diciendo que el que coma de ese pan, o sea, de su cuerpo, a diferencia de los del Antiguo Testamento, vivirá eternamente. De hecho, en el versículo 59 de ese texto que les di, dice, Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, ojo a esto, después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Ojo, hasta sus propios discípulos decían eso. Y esto es demasiado importante también. ¿Por qué? Porque es que ahí no se están entendiendo simbolismos. Ahí no se está entendiendo como muchos dicen de que, no, que la carne o el pan al que él se refería era la palabra. Si fuera la palabra, no habría ningún escándalo. O sea, todo sería normal. Así como muchas parábolas que él decía, todos entendían que no era algo literal, sino parábolas. Esto no es una palabra, esto era algo literal. Y por eso se escandalizaron, según esto, hasta los mismos discípulos, los mismos seguidores de él. ¿Y por qué se escandalizaron? Porque sabemos muy bien que en el contexto judío no se podía el canibalismo, no se podía comer a otra persona. Por eso hasta ellos mismos decían, este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharlo? ¿Y qué dijo Jesús? Jesús no dijo, ay, es que ustedes son muy ignorantes, muy brutos, ustedes no entienden que esto es un simbolismo. Jamás. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto les escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir
donde estaba antes. Este último versículo también es muy importante porque además de que Jesús se comparó con algo que pasó literalmente en el Antiguo Testamento con el maná, aquí en este último versículo donde Jesús dice qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, eso literalmente pasó también. Y hizo esa analogía y esa profecía con algo que sí pasó literalmente porque se estaba refiriendo a cuando él iba a ascender a los cielos entre las nubes. Y eso sí pasó. Por lo tanto, si él hace una analogía con cosas que real y literalmente pasaron, no puede venir ninguna otra persona a decir que justamente lo que él decía sobre él, no, eso sí era simbólico. Lo demás fue real, pero no. O sea, a conveniencia, como siempre hacen las denominaciones. ¿Y quién, o mejor dicho, cuál es la única iglesia que tiene como doctrina que esto verdaderamente es así, que Jesús verdaderamente está en el pan, o mejor dicho, en la hostia consagrada, y que verdaderamente está en el vino? La Iglesia Católica. Las demás denominaciones, sabemos muy bien que todo esto lo toman como simbolismo. Esta es otra de las doctrinas que hacen y demuestran, hacen ver y demuestran que efectivamente somos la única y verdadera iglesia de Cristo, cumpliendo todo lo que Él mandó, lo que Él dijo, lo que Él evangelizó y enseñó. Ahora, ¿cómo más nos distinguimos de que somos la verdadera iglesia? Tal como dijo Jesús, o mejor dicho, como dice la Biblia, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente somos que yo tenga conocimiento, somos la única iglesia donde se especifique, se tiene como doctrina de que las personas al morir, si van para el cielo, son verdaderos santos. O sea, somos los únicos que reconocemos que no como otras denominaciones dicen que las personas se quedan dormidas ya hasta el final, no. Según la misma Biblia, nosotros concordamos con que hay santos en el cielo y santos intercediendo y llevando nuestras oraciones. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos ver, podemos verlo en Hebreos 12, 22 y 23, donde dicen: ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne. Ojo, aquí está describiendo no algo de aquí en la tierra, está describiendo lo celestial. Versículo 23. A la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo, se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. ¿Qué significa espíritus de los justos que han llegado a la perfección? Que son santos ya. Recordemos que al cielo no entra nada manchado. Y de hecho aquí se hace una alegoría al purgatorio. ¿Por qué? Porque un espíritu no puede llegar, o sea, según la doctrina de las demás denominaciones, una persona se muere simplemente o se va para el infierno o se va para el cielo. La perfección debió haberla alcanzado aquí en la tierra. Pero aquí en Hebreos, esta última parte dice: ya los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. ¿Qué quiere decir eso? Un espíritu no puede llegar, según la doctrina de ellos, un espíritu no puede llegar a la perfección allá en el cielo, o sea, de la nada. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica? Que justamente para eso existe el purgatorio. Solamente en el purgatorio es que se llega a la perfección de esos espíritus que aún no lo habían alcanzado. Pero la doctrina sobre el purgatorio, pues sería otro tema aparte. Por ahora vamos a dejarlo en eso, de que hay santos en el cielo. Como dice ahí,
San Pablo. Ahora vamos a ver dónde más se puede ver la doctrina de los santos en el cielo. Podemos verlo en Apocalipsis. También ya les busco. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a mirarlo. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a gran voz, o ellas clamaban a voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Ojo, en estos versículos se ve claramente que esas personas que estaban en el altar, ¿cuál es el altar? El altar del cielo. Estaban en presencia de Dios. Si están en presencia de Dios, lógicamente están en el cielo. Y sabemos muy bien que al cielo no ingresa nada manchado. Aquí en estos versículos, estas personas que estaban ahí eran esas personas que llamamos mártires. ¿Y qué era lo que estaban diciendo a Dios? Además de estar en su presencia y ya considerados santos por haber sido mártires, por morir a causa de la palabra, estaban pidiendo justicia de las personas que les habían hecho eso en la tierra. Esa es otra clave u otra señal de que ellos definitivamente no estaban en la tierra. Y si no estaban en la tierra, entonces, ¿dónde más pueden estar? Lógicamente en el infierno, ¿no? ¿Dónde? En el cielo. Y como ya sabemos, la única que yo tenga pues conocimiento, porque no me es imposible conocer las miles y miles de doctrinas de las diferentes denominaciones, pero hasta donde tengo conocimiento yo, la única iglesia que tiene como doctrina de que hay en tiempo presente personas en el cielo santas e intercediendo somos nosotros, los católicos. O sea que esa es otra, no recuerdo cuántas doctrinas más estamos cumpliendo, creo que son 4 o 5, que demuestra que nosotros efectivamente somos la Santa Iglesia de Dios. Y vamos a tocar más profundamente sobre la sucesión apostólica. Aquí hay algo muy importante que me llamó mucho la atención del hermano Nicolás, que dijo algo que es cierto, que la iglesia nace con la muerte de Jesús, pero hay algo muy curioso. Él dice que la iglesia nació desde esa época, como ya yo siempre he dicho y todos los católicos decimos, pero lo curioso es que ellos no vienen de esa época. O sea, los adventistas no vienen desde la muerte de Jesús. Qué curioso que los únicos que vienen y han tenido la sucesión apostólica hemos sido los católicos. La única iglesia que tiene dicha sucesión y dicha antigüedad es la Santa Iglesia Apostólica. Y basta con esa falacia y ese mito mentiroso de que la iglesia nació con Constantino. Eso es totalmente falso. Recordemos que Constantino fue convertido. ¿Qué significa que fue convertido? Que ya entonces había una iglesia. Antes de Constantino, de hecho, habían obispos. Los primeros concilios se celebraron antes de Constantino. Los registros históricos, esto pues como tema aparte, los registros históricos de cuáles fueron o cómo era la lista de los canon, la lista de los libros de la Biblia como la conocemos hoy en día, que había numerosas listas, vienen desde antes de Constantino. Eso fue un tema de debate y de hecho pues es un tema aparte, pero vienen desde antes de él. ¿Qué quiere decir esto? Que
esa mentira y esa falacia de que Constantino la creó es totalmente falso. Lo que hizo Constantino fue permitir la libertad del culto cristiano, permitir la libertad para que los cristianos católicos no tuvieran que seguir escondidos en catacumbas o en cuevas, ni nada por el estilo. Permitió los cultos, permitió que se construyeran las catedrales y permitió que se celebrara, de hecho, el concilio, el concilio de Nicea, que fue cuando se promulgó los primeros libros, el canon, pues, tal como lo conocemos. Vamos a ver este tema de la sucesión apostólica, por qué es tan importante y cómo lo podemos ver a la luz de la Biblia, donde de hecho no hay algunas personas o algunas denominaciones que dicen, bueno, algunas personas tienen el descaro hoy en día de admitir que sí existió la primacía de Pedro y que sí existió, pues, ese legado tal como lo dice la Iglesia Católica, pero que se murió con Pedro y que murió con los apóstoles. Eso también es una falacia y es antibíblico, ya que podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 20, donde dice, uno de esos días, Pedro, ejerciendo su liderazgo, su primacía, continuó el versículo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, los que estaban reunidos, eran alrededor de 120 personas, y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio, pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Aceldamá, que quiere decir campo de sangre. Hasta el momento este es un preámbulo como para ponerlos en contexto. Miremos lo que sigue. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante que otro ocupe su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Pedro, a partir de ese momento, ejerciendo su autoridad, instituyó que los cargos, que los liderazgos debían ser ocupados. Por lo tanto, debía hacerse esa sucesión. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a escuchar lo que dice Pablo. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, lo que leímos ahora fue el capítulo 1. Los primeros capítulos toca el tema y el liderazgo de Pedro porque era el líder. Ahora vamos a ver lo que dice Pedro en concordancia con lo que dice, lo que dice Pablo en concordancia con lo que dice Pedro. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. ¿Se escucha bien? Ahí Pablo está diciendo a Timoteo que el deber de él es transmitir todo lo que se ha dicho de él y lo que está corroborado por numerosos testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí le está diciendo que debe de comunicar esa enseñanza, no solamente esa enseñanza, sino que debe de transmitir ese mandato de sucesión apostólica. Y no solamente lo vemos ahí, podemos ver numerosas epístolas, numerosas partes donde se ve esa sucesión, donde se ve esa importancia, como por ejemplo en la misión de
de Tito, la carta a Tito, capítulo 1 en el versículo 5, que ahí deja a Tito con la autoridad específica de corregir lo deficiente y establecer ancianos. O sea, ahí en la carta a Tito no solamente le está dando esa autoridad a él para que administre su iglesia, sino que le está diciendo que debe de establecer presbíteros, o sea, sacerdotes, ancianos, como le dice ahí en Tito, y lo debe hacer en cada ciudad. ¿Qué quiere decir? Que San Pablo le encomendó esa misión a él, y él a su vez debió de haber escogido sacerdotes en cada ciudad. Ahí se está viendo esa sucesión, se comienza a ver cómo se esparce la sucesión apostólica en el mundo, y no es como muchos pretenden hacer ver, de que cualquier persona tuvo un sueño o una visión y ya solito se autonombró pastor. Así como, por ejemplo, lo hizo, bueno, aquí haciendo un paréntesis, quiero hacer un paréntesis para tocar ese capítulo que esa cita que nos dio el hermano, que era primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, porque vamos a hablar bastante de esto. Dice, el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos, ojo, cualquier persona que tenga una buena exégesis, una buena lectura, va a tener claro que aquí se le está diciendo a Timoteo que en los últimos tiempos, y en la época de Jesús no eran los últimos tiempos, eran los primeros tiempos. ¿Qué está diciendo aquí Timoteo? Claramente que en los últimos tiempos, que todos tenemos claro y todos vamos a concordar de que en estos momentos estamos en los últimos tiempos, habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, doctrinas demoníacas. O sea, ya San Pablo sabía que en los últimos tiempos, sobre todo después de Lutero comenzaron estos últimos tiempos, la herejía de él, que por culpa de él hay miles y miles de sectas. Después de él iban a venir espíritus seductores con doctrinas demoníacas. Es por eso que yo en otros videos siempre digo esto, porque no lo digo yo, lo dice San Pablo, que vienen con doctrinas demoníacas, doctrinas satánicas. Por eso yo digo que existen sectas satánicas, pero no como nosotros pensamos de que son adoradores del demonio directamente, no. Es porque siguen doctrinas demoníacas, y lo dice el mismo San Pablo, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Ahí San Pablo está diciendo que en los últimos tiempos habrán personas con espíritus seductores y doctrinas demoníacas, que son seducidos por gente mentirosa. ¿Por qué recalco esto? Porque ya sabemos muy bien cómo comenzó el movimiento adventista, que comenzó con Elena de White y su esposo, que de hecho venían de otro grupo que habían profetizado supuestamente el fin del mundo, pero cuando todo se les vino abajo no pasó nada. Comenzó entonces, se separaron ellos y fundaron su propia denominación. ¿Y eso cuándo fue? Creo que fue hace 100 y pico de años o 200 años. Y ahí se está cumpliendo lo que dice en Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1, que en los últimos tiempos habrán algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Ese versículo me trajo a colación todo eso. Lo que sigue sobre que habrán también en los últimos tiempos quienes prohíben casarse, eso ya lo expliqué. La Iglesia Católica no prohíbe casarse. Es más, conozco mucha gente
conocidos católicos que se meten en una relación con personas de otras denominaciones. ¿Y qué pasa? A esas personas de las otras denominaciones o los pastores pues, de estas personas les dicen, no, por la Iglesia Católica no se puede casar. Ahí que hay una prohibición del matrimonio. Sabemos muy bien que estas otras denominaciones no permiten que el matrimonio se dé por lo católico. Pero a través de lo de ellos, ahí sí. Pero el matrimonio de ellos no es válido. ¿Por qué? Por lo que ya estaba tocando antes, por la sucesión apostólica. Recordemos que todos los mandatos en la Biblia, todo lo que se autorizó, tal como Jesús lo mandó, todo debe de venir por autoridad. ¿Qué quiere decir? Por una sucesión. No porque que a mí me dé la gana de decir, no, yo tengo autoridad, entonces voy a hacer tal cosa, voy a hacer una denominación, voy a casar a esta pareja. No. Ya sabemos cómo fue que San Pablo comenzó a predicar y tomó relevancia e importancia, como con imposición de manos, porque San Pablo en ningún momento había predicado así se le apareciera a Jesús, que de hecho se le apareció a Jesús, lo convirtió y todo. Pero ¿qué hizo San Pablo? San Pablo siempre estuvo quieto, no predicó, no hizo nada, no fue a fundar ninguna otra iglesia o denominación. San Pablo siempre estuvo sometido, solamente hasta cuando el Espíritu Santo le pidió a los apóstoles que lo separaran y le pusieran las manos para que fuera a predicar, ahí sí tuvo el permiso y la autoridad para hacerlo. De lo contrario, pónganse a pensar y a ver eso. El mismo Jesús se le apareció y aún así ni siquiera podía predicar él, ni siquiera podía hacerlo. Tenía que estar sujeto a la autoridad de los primeros apóstoles. Estaban Con 40 esto, pues, yo minutos, terminaría. Gustavo, como Bueno, para que sí, hagamos cierre. ya podemos terminar. Entonces terminaríamos, ya las personas pues que miren, escuchen, analicen y que juzguen todo lo que hemos dicho en este video. Bueno, ese era yo te decía para que hagan cierre, ¿no? No para cortarte en seco, ¿no? No, sí, ya de todas maneras ya finalizado. Bueno, tú decías 15 y has hecho 40. ¿Qué pasa? Bueno, Ahí me disculpa, todo uno comienza con estos temas y se le da el tiempo. sí. Bueno, hay varias cosas y yo hablé con Gustavo antes, me gustaría que prendas el micrófono para que podamos charlar. Cosas que Dale. podamos tener una evolución de tú a tú en las declaraciones que vos hiciste. En estos últimos, arranquemos por lo último que has dicho. De pasada, que vos declaraste qué es lo que cree la Iglesia Adventista, qué es lo que cree, digo, el catolicismo, pero en ningún momento has mencionado los textos que yo te di, que doctrinalmente se tienen que enseñar, no los mencionaste. Si tu iglesia es la iglesia verdadera, vos tendrías que haber mencionado y haber tomado los textos que yo utilicé. Esto te quiero preguntar por qué vos no tomaste, por ejemplo, Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Vamos a... Sé que lo que mencioné, el dragón se llenó de ira contra la mujer, si fuese guerra contra la descendencia de ella, lo que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Por qué vos no mencionaste los mandamientos de Dios? Porque toda mi exposición generó en torno a la doctrina, que tiene que ver con los mandamientos. Sí, pero yo toqué la doctrina, o sea, específicamente este versículo no lo toqué, pero como el tema central era la verdadera iglesia, yo sí toqué la doctrina. No, pero el mandamiento no. Bueno, el tema de los santos, porque vos dijiste que ustedes creen que los santos están intercediendo, ¿verdad? Si ellos eran santos, yo leí al final, Apocalipsis 14, el versículo 11, y dice ahí expresamente
que la paciencia de los santos son, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si vos decís que tenés santos, ustedes veneran a los santos interceden, ustedes deberían estar guardando también los mandamientos de Dios, y dice así, ¿no? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Por qué no enseñan los mandamientos de Dios? Con Dios se refiere a Jesús, es que esa es la cuestión. La doctrina católica gira es en torno a Jesús. Toda nuestra Sí. doctrina es cristocéntrica y hasta La los nuestra dogmas también. marianos son cristocéntricos. Sí, sí, sí. Pero ahí Porque dice, recordemos que Jesús, sí, digamos, la nuestra también es cristocéntrica. En eso estamos, todos creen lo mismo que es cristocéntrica. no, Nosotros porque no luego creemos. de la resurrección, o sea, por ejemplo, yo lo retaría a usted como cuando tocamos el tema del sábado. Dígame dónde Jesús manda a guardar el sábado o guardó el sábado luego de su resurrección. Como usted bien dijo, Jesús con la muerte instituyó definitivamente su iglesia, con su muerte. Después de su muerte, ¿dónde se puede ver que ellos se reunieron el sábado y guardaron el sábado? Hermano, sería irse a otro tema y ese tema ya lo tocamos. Pero yo te hago esa pregunta específica. Si vos me decís que vos crees en los santos y ustedes veneran, para ustedes venerar, para los que no son católicos parece otra cosa, a María. Y María era santa. Y María guardaba los mandamientos de Dios. Te hago esa pregunta. Hasta la María muerte de guardaba... Jesús, sí. ¿Ah? Hasta la muerte de Jesús, sí. Y ustedes dicen que la tienen. Pero Eso, sabemos porque bien... luego de que la entre los muerte de tuyos- Jesús, Ujú. luego de la muerte de Jesús, recordemos que se instituyó y se instauró todo lo que conocemos del cristianismo hoy en día. Bueno, Recordemos pero que Jesús Apocalipsis fue escrito en el año mandó a guardar sus 97. mandamientos. Claro. Apocalipsis fue revelado en el año 97, bastante después de la muerte de Jesús, y se les menciona que tienen que guardar los mandamientos de Dios y que la santificación tiene que ver con los mandamientos de Dios. Eso es posterior a la muerte de Jesús. Bueno, ¿sabes qué? Quería algo que me pareció muy interesante. Vos dijiste que esto de que habla en Timoteo de que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, algunas apostatarán de la fe, oyendo la doctrina del demonio. Pues hiciste referencia a que son los adventistas y vos dijiste que ahora ya es el tiempo final, ¿verdad? Eso es lo que dijiste. Y Bien, estamos en los tiempos posteriores. bien. La iglesia adventista nace en 1867, hace bastante años atrás, ya no es tiempo final. Pero vos dijiste que este texto se refiere al tiempo del fin, ¿verdad? Cuando ya se termine la vida en esta tierra, ¿verdad? Ya cuando se esté acercando, viene esa apostasía, ¿verdad? No, no me refiero a la apostasía, me refiero a los últimos tiempos, tal como lo dice Bueno, ahí. Sí, los últimos tiempos para vos, los que hablan, lo tengo acá. Sino que teniéndose en cuenta la línea de tiempo, 2000 años. 2000 años, siguiendo esa línea de tiempo, ¿cuál es el último tiempo de 2000 años? Puede ser últimos 500 años. Sí. Eso sería como que lo último. Sí, esto es interesante. Hay muchos hermanos que leen y así entienden que cuando dice en Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero dice el Espíritu manifiestamente que en los venideros tiempos o en los postreros tiempos o en los últimos tiempos es la palabra más exacta que venidero, los últimos tiempos. Yo también creía que se refería ya al fin del mundo, al final, ¿verdad? Pero hasta que leí la Biblia y te dice cuál es el último tiempo. El primer siglo, el contexto era el derramamiento de la lluvia temprana, el Espíritu Santo del Pentecostés. Y se refiere al último tiempo, cuando se retira el Espíritu Santo, se muere el último apóstol, se retira el Espíritu Santo. Ahora, yo digo que el último tiempo que habla Pablo acá, a Timoteo se refiere cuando se va a retirar el Espíritu Santo con la muerte del último apóstol, ¿verdad? Y usted dice que el tiempo que se menciona acá como el tiempo del final es al fin del mundo. Bueno, yo quiero leer de este versículo y que tú me digas lo que dice la Biblia misma respecto al último tiempo. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 2, capítulo 1, el versículo, para que lo tengo, capítulo 2, el versículo 18.
Fíjate vos que esta es la última carta escrita por Juan, después de Apocalipsis. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Bien? O ya es el tiempo final, ya es el tiempo del fin. Ya es el último tiempo, dice. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, ya un anticristo grande, así también al presente han comenzado a surgir muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Entonces, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, en el tiempo venidero o en el tiempo del fin, no se refiere al fin del mundo, sino que se refiere al fin de la lluvia temprana. Y acá, el último apóstol que escribe la última carta, está diciendo, ya es el tiempo, viene el anticristo. Bien, entonces, no se estaría refiriendo a los protestantes que salieron de la iglesia y de los que salieron del movimiento protestante, distintas denominaciones en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, no se estaría refiriendo a eso. Pero lo que sí dice que es el último tiempo y que muchos se iban a apartar de la fe, pero que dice el versículo 3, eso, quiero que charlemos de eso, que prohibirán casarse. Vos dijiste que, digamos, que en el Oriente uno se puede casar, ¿verdad? Pero la Iglesia Ortodoxa está separada desde hace 2100 años de la No, Iglesia pero no me refiero Occidental. a la iglesia ortodoxa. Sí, no solamente Es la iglesia están católica. separados. Eso fue en el No, Gran pero Cisma. no me refiero a la iglesia ortodoxa, me refiero a la iglesia católica. O sea, recordemos Bueno, que la iglesia católica hay rito occidental y oriental. Y la iglesia bien. católica occidental, pero la católica, no la ortodoxa, la católica es la que permite el matrimonio. Bueno, ¿por qué el Papa Francisco quiso sacar yo lo mencioné, el celibato, y era una reforma de las más grandes que iba a traer él, no lo dejaron, se le fueron al uno, se tuvo que echar atrás. ¿Por Por eso, qué como yo él dije, quiso hacer este como cambio yo dije y en la no lo dejaron? exposición, sí, porque como yo dije en la exposición, ¿cómo se llamaba esa reforma? No recuerdo el nombre en latín, pero era de la Amazonía, o sea, de acá del rito oriental. Él no iba a cambiar el celibato en general porque eso no existe en general, solamente existe en este rito, en la oriental, en la que estamos. Y se refería a la Amazonía, No, occidental. de este hemisferio. Pero Francisco estaba en contra en otras declaraciones previas, él no estaba a favor del celibato, no estaba a favor. O sea, yo Por eso, dije al los términos principio, de acá, de este tipo de ritos, de oriental. estamos hablando de Yo quiero hacer un paréntesis, Nicolás, o sea, en esas citas que usted dio, no sé qué traducción tiene usted, pero en la traducción que yo tengo, que yo uso es la católica, lógicamente, no dice que en el último tiempo, dice es última hora. Aquí, según la traducción, o sea, en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijos míos, ha llegado la última hora. Y ahí la traducción es última hora. Son dos connotaciones diferentes según la traducción pues, que tengo. Últimos tiempos se refiere a algo diferente a última hora. Última hora, ahí el autor está especificando como que algo urgente, algo que está pasando desde ese momento. Pero últimos tiempos, ahí se refiere a algo cronológico. Y yo tengo otra pregunta. Usted decía ahora hace unos minutos que el Espíritu Santo se fue, se murió los apóstoles y se fue el Espíritu Santo, o entendí mal. la lluvia temprana, no el Espíritu Santo, Pero entonces, la lluvia temprana. bueno, entonces, Son dos cosas distintas, ¿no? no, yo lo había entendido que el Espíritu Santo se había ido No. con la El mente Espíritu del Santo tiempo. está todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, mira, Bueno. quiero hacer énfasis en algo que vos dijiste, que digamos que celebran la Eucaristía o la Cena del Señor es un síntoma de que es la iglesia del Señor, pero todas las iglesias celebran la Cena del Señor. Los adventistas, los evangélicos,
tengo entendido que todos celebran, hasta los testigos de Jehová. O sea, no No, sería no, esto. como dije pues en la exposición, no de la misma forma que nosotros. Pero Como hay yo dije otra en la cuestión exposición, ahí. nosotros lo tomamos literal, no es algo simbólico. La doctrina de la transustanciación, ¿no? Eso es otra cosa distinta a la cena del Señor. Porque nosotros leemos cena y pan y jugo de la vid, como dice la Biblia, no vino, dice jugo de la vid. Este jugo recién exprimido, no jugo fermentado. Pan y jugo. Ustedes tienen una hostia y vino fermentado, que no participan todos. O sea, es distinto, no es lo mismo. Bueno, ahora, algo muy interesante. Vos me hablaste del estado de los muertos y sería bueno un debate de este tema para la próxima. Vos me dijiste que bueno, la Iglesia Católica cree que uno se muere si fue justo, fue arriba al cielo, si fue más o menos mezclado, quedó en intermedio, va al purgatorio, si fue malo, va por la eternidad al infierno y arde en la flama. Bien. En este contexto de lo que me dijiste, quiero que me expliques las palabras de Jesús en San Juan, el capítulo 6, el versículo, capítulo 5, el versículo 28 y 29. Quiero que me explique este versículo según esta doctrina que ustedes tienen, ¿no? Porque nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos en la mortalidad del alma. No creemos que se muere va al cielo, sino que está durmiendo en el polvo de la tierra hasta que Cristo viene por segunda vez y ahí, como dice Apocalipsis, participa de la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20 y Daniel capítulo 12, versículo 1 y un montón de versículos más. Pero quiero que me expliques esto. Si todos están ya en el cielo, acá dice, no maraville esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Y cuándo es la hora esta? Cuando Cristo viene por segunda vez, y acá está diciendo que el pago le va a dar cuando Él venga, no cuando te mueres. ¿Cómo explicarías vos dentro de tu doctrina este versículo? Ahí eso es una exposición larga. O sea, lo voy a decir a grosso modo, o mejor dicho, Sí. en breve resumen lo que según la Biblia manifiesta es realmente. Ahí lo que Jesús está haciendo referencia es al juicio final. Para nosotros está el juicio particular, que es inmediatamente se muere la persona, y el juicio universal. Ahí esos versículos que está diciendo de San Juan, ahí Jesús está hablando del juicio final. ¿Por qué? Porque dice San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida eterna, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Hay algo particular en estos juicios y es que en el particular se enjuicia es el alma únicamente, pero en este universal, tal como lo dice la misma Biblia, los cuerpos resucitarán, que es a lo que hace referencia este texto que trae. Los cuerpos resucitarán para que conjuntamente con el alma vayan a donde tengan que ir. O sea, a los santos que ya se han salvado, los va a hacer bajar de nuevo, los va a hacer resucitar para volverlos a llevar. Van a resucitar los cuerpos. Recordemos que, tal como dice San Pablo, en Jerusalén, nosotros vamos a estar glorificados en cuerpo y alma. Entonces, actualmente, quien muere solamente se enjuicia el alma, pero en el último día, o sea, en el juicio final, resucitarán los cuerpos para que, juntamente con el alma, vayan a donde sea su destino. Bien, yo solamente te leo un versículo nada más, porque no quiero ahondar en esto, sería una buena charla, es muy buen tema, el tema de todos los muertos. ¿Por qué nosotros creemos de esta manera? Mateo capítulo 16, el versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, lo mismo que San Juan, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está diciendo que cuando Él venga por segunda vez, no cuando uno se muere. Bueno, hermano, ya quiero ir viendo lo último, porque la verdad que si no se hace muy largo el video, no quiero tampoco extender demasiado esto. Cuando yo leí, y te lo quiero mostrar en la pantalla, cuando yo leí los textos que leí de el capítulo 9, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 5, ahí está el original griego. Aquí lo puedes ver. Y acá dice hermana, esposa. No dice hermana creyente, dice hermana esposa. Esposa es la palabra guné, que se traduce casado o esposa. Entonces, no estaría diciendo hermana creyente en el original. Lo tengo acá en pantalla al original griego. Y la traducción que leí hace un instante era una Biblia católica. La latinoamericana dice eso. Entonces, el texto dice, no estamos teniendo, no tenemos autoridad para hermana esposa estar conduciendo. Bueno, es decir, lo dice desordenadamente porque está el original de otro idioma. ¿Sí? Pero en el texto decía, no tenemos también nosotros autoridad a tener una esposa, como también tienen los apóstoles, los hermanos del Señor, Cefas, o las versiones católicas directamente dicen Pedro. Esto es lo que dice el versículo. Ahora, vos me decís, Pedro no era casado. ¿Y cómo Jesús le resucitó a la suegra? Si Pedro no era casado. Según bueno, vamos por partes. Ahí si usted toma hay una forma de ver las diferentes connotaciones de esa palabra, nada más que no la tengo presente, pero si de pronto usted no sabe tampoco, simplemente usted toma esa palabra y va a cualquier inteligencia artificial o a Google y le va a decir que eso se usa como sustantivo para esposa y también para referirse a mujeres, a mujer. ¿Y cómo sabemos nosotros que la traducción real es mujer? Porque ahí mismo en esa misma cita dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, según la traducción suya, por esposa. Y aquí es donde viene el problema viene acá. Como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. O sea, si lo traducimos literalmente y únicamente como esposa, tal como usted lo está diciendo, entonces hay que asumir que todos los apóstoles tenían esposa, cada uno, todos los hermanos del Señor, o sea, los discípulos y Cefas. Ahí no solamente se está hablando de Cefas, ahí se está incluyendo a los apóstoles. Entonces ya usted tendría que responder, mire, todos los apóstoles eran casados. Salvo Pablo, los demás sí podían tener esposa. La Biblia no especifica, pero sí tenían esposa. Pablo decía que él tenía el don en Primera de Corintios. Entonces, la traducción dice hermana esposa, no dice hermana creyente. Creyente no es la palabra guné. Hermana, ahí está el feminismo, el femenino en la palabra. Hermana esposa. Guné, dice en el original. Pero ahí, casado o ahí en el idioma usted puede copiarlo y dice cuáles son los diferentes sinónimos con que esa palabra era utilizada. Y son mujer o esposa, que así se usa. Pero entonces, quitando eso, digamos que bueno, supongamos que ninguno tiene, ¿cómo saber la traducción real de eso? Pero Ahí ya entonces entraría en conflicto con lo que le estoy diciendo. Entonces, todos los hombres que estaban predicando eran casados. Y sabemos muy bien que, por lo menos, ni Timoteo era casado, ni San Pablo era casado, tampoco Juan tampoco era casado, y creo que Santiago, el menor, tampoco
eso No dice Ala. especifica, del único que especifica la Biblia es el propio Pablo, que dice que él no tiene necesidad de tener esposa por causa de la fornicación. Los demás no están especificados, y cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era joven, no era viejo, era joven. Que nadie te tenga en poco por tu juventud. Timoteo era joven. Posiblemente no haya estado casado hasta entonces. Pero, decime esto. ¿Cuál es el inconveniente en que los apóstoles estén casados, que el Papa Francisco o el Papa Ratzinger haya tenido esposa? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el pecado? Más que sin caer en errores anacrónicos, no es que actualmente tengamos un inconveniente, el inconveniente radica en la misma escritura, porque recuerde que Cuando San van a Pablo mismo estudiar decía, en los seminarios, le exigen que si tienen que elegir, si eligen seguirlo al Señor y quieren servir como obispos, tienen que ser célibes. Eso le dicen de entrada. Ellos eligen, pero es una exigencia. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? O sea, lo que se malinterpreta. lo que queremos nosotros de fondo, ese es el inconveniente con el resto de denominaciones. Nosotros nos tomamos, a pesar de que nosotros no somos solo escritura, nos tomamos la escritura muy en serio y muy literal, porque es que, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 7? San Pablo dice, mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular. Unos de este modo, otros de aquel. Ahí que está impidiendo San Pablo que lo mejor es que sean como él solteros. Y no solamente está en ese versículo, también San Pablo lo repite en 1 Corintios capítulo 7, versículo 38, donde dice que, por lo tanto, el que se casa con la mujer que ama, hace bien. Y ojo con esta última parte que dice, pero el que no se casa, hace mejor. O sea, no podemos ignorar esa parte donde San Pablo dice que el que permanece soltero para servir a Dios hace mucho Por mejor. supuesto, Porque es mejor porque... entonces, Sí. porque el mismo San Pablo lo explica también en otros pasajes donde dice que quien permanece soltero, quien permanece célibe, entonces va a poder dedicarse 100% a Dios. Y en cambio, quien tenga esposa, pues va a estar ahí en esa dualidad. O sea, yo estoy ahí Claro, o sea, ¿no? es como vos y yo que tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra esposa y tenemos que dedicarnos. Y encima Pablo dice Exacto, que no exacto. que no administra para los tuyos la religión del talibán, o sea, administrar primero acá, después, bueno, pero entonces... Exacto, acá, entonces nosotros, o sea, la Iglesia Católica lo hace por eso, porque San Pablo, a pesar de que no está menospreciando o tampoco está exigiendo que todo el mundo se quede soltero, él dice que las dos cosas son buenas. Lo que sí dice San Pablo es que permanecer soltero y ser célibe es mucho mejor. es Por eso la mejor, Iglesia sí, es Católica lo mejor, toma en pero serio. fíjate lo que dice, o sea, la Biblia se estudia un texto en su contexto, y si nosotros decimos que Pablo está radicalizando acá el celibato, está contradiciendo lo que le leímos en 1 Timoteo capítulo 3, que el obispo sea marido de una sola esposa. No está prohibiendo que tengan esposa los obispos, diciendo que sea marido de una sola esposa y que gobierne bien su casa y sus hijos, porque si no, no puede gobernar la casa del Señor. O sea, el sexo es algo natural del hombre, y cuando lo que es natural es llevado a un extremo, no, terminan en desastres. Pablo es consciente de eso y lo dice en el mismo capítulo 7, versículo 1. Dice el versículo 5. Dice, no defraudéis, hablando del sexo entre matrimonio, no defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos de la oración y volver a juntar en uno. Es el sexo. Para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera que, lo que vos ya leíste, que todos fuesen como él, que él no tenía necesidad, pero a los que no tienen el don de continencia, el mismo Pablo le dice, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno es que si se quedasen como yo, claro, que tienen todo el tiempo,
pero el que tiene el don de la continencia, porque el que no tiene don de continencia y lo obligan, va a terminar, acá le decimos rayado, loquito, peor que si hubiese tenido mujer. Y el apóstol Pablo dice, No, por eso, pero esa parte, ahí es donde no concuerdo con usted, porque es que usted, esa parte donde usted dice que la Iglesia Católica obliga, a nadie obliga, la Iglesia Católica no obliga a nadie. entonces Todos tendría ellos que haber un ellos sacerdote. tienen los sacerdotes tienen entre 9 y 10 años de preparación, y solamente en ese último año es donde se les preguntan entonces si van a permanecer célibes o no. Ellos son los que deciden, con todo Bueno, ese tiempo no de los preparación, dejan. ellos son los que ven si Sí. tienen ese don. No lo dejan ejercer si no tienen el don. Directamente es así. Y Pablo dice, si no tienen don de continencia, cánsese, que mejor es que casarse que quedarse quemado. Pablo no está prohibiendo que para ser Exacto. obispo tienen que O sea, ser célibe. No está prohibiendo, dice que sea marido de no, una sola mujer, porque antes tenían en primer muchas lugar, mujeres. en primer lugar, vea que el mismo San Pablo dice, mejor cásense. Eso es lo que hace la iglesia. Le dice, usted no puede permanecer célibe, entonces como dice San Pablo, mejor cásese. Vea que usted está diciendo lo mismo exactamente como lo dice la iglesia. Y teniendo, como dice usted, sin sacar de contexto la carta de Timoteo, recuerde que toda esa carta que se le escribió a Timoteo era para que él escogiera dentro de su localidad, dentro de su zona, su comunidad, a esos obispos. Y como yo dije en la exposición, lógicamente en ese tiempo todavía no se tenía, apenas estaban naciendo, entonces todavía no se tenía ese celibato. Por lo tanto, la mayoría de personas tenían sus familias, lógicamente, la mayoría de personas, o mejor dicho, de hombres, eran casados, y por eso Pablo le dijo eso. Cuando escoja a un Hermano, obispo, el obispo lo mejor es que sea así casado y como usted lo dice. sí. Yo, Pero yo era en te, el yo contexto de ese te, tiempo. yo te recomiendo que este punto lo veas, estudialo con historia y fíjate, pon en ChatGPT hasta qué año se permitían que los sacerdotes tengan esposa. Te va a dar con el evento que fue. ¿Cuándo fue el cambio? No era inicialmente así, porque si no, Pablo no lo hubiese dicho una contradicción. Bien, el último tema, bueno, que había muchas cosas para hablar, pero ya no quiero que nos extendamos demasiado, porque si no, no lo va a ver nadie el video. Nos queda pendiente hablar para otro tema. ¿Quién era el fundamento de la iglesia? Si era Pedro, como dicen ustedes, o si era Cristo mismo, como decimos nosotros. El hermano habla de la sucesión de obispos, que esto sería una prueba, como que esta es la iglesia del Señor. Yo solamente quiero preguntarle a él qué opina de lo que el propio Pablo, el propio Pedro va a decir de el sacerdocio. Y esta es la última pregunta, ya vamos terminando, hermano. Creo que fue bastante interesante la charla, creo que pueden extraer muchas lecciones y que cada uno escudriñe las escrituras que sean como los bereanos. Mira, el texto es 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, que habla de que la piedra principal y fundamental del ángulo es Cristo. Bueno, lo dice en Hechos capítulo 2. Ahora dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así lo está diciendo Pablo a todos los que lo oyen, todos los que leen esta carta. Les está diciendo, vosotros como piedras vivas, vosotros una casa espiritual, vosotros un sacerdocio santo. ¿Por qué le dice a todos? Vale, le explico ya. Porque, como ya sabemos, o bueno, si no sabían, para la Iglesia Católica están el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial creo que lo toqué un poco con el tema de la sucesión. Ahí en ese versículo, en esa cita que se está dando, efectivamente se está diciendo y se dice explícitamente y muy claramente
que existe ese sacerdocio universal de los fieles. ¿Y por qué se llama a este sacerdocio, además de santo, de ofrecer sacrificios? Se refiere a no los sacrificios de animales como en el antiguo pacto, sino a sacrificios, como le dice otros versículos de la Biblia, de alabanza, ayunos, o sea, otros tipos de sacrificios, que nosotros ya podamos hacer templo del Espíritu Santo. Pero en ningún momento la Iglesia Católica niega ni el sacerdocio universal de todos los fieles, pero a su vez tampoco el sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio pues, que ejercen los que llamamos Bueno, sacerdotes o padres. Hebreos capítulo 11, versículo 12, habla de la ley de los sacerdotes. Y ahí dice que, pues mudado el sacerdocio, es necesario que se haga mudanza de la ley. Y Hebreos, en todo el contexto del libro, ya no habla del sacerdocio humano, sino que habla de un solo sacerdote, que es Cristo. Por ejemplo, capítulo 8, versículo 1 dice, así que la suma de acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, o sea, un santuario celestial, solamente un pontífice. No dice que haya muchos pontífices, o sea, hay un solo pontífice. La ley sacerdotal fue abolida, esta ya no está vigente. ¿Qué me puede Sí, decir? tal como en la primera cita que usted dio, no recuerdo cómo dice, o sea, voy a parafrasearlo. Ahí en esa cita que usted dio, habla de ese cambio de la antigua ley, y no solamente del cambio de la antigua ley en el sentido del sacerdocio, sino que también toca el tema del sábado. Pero Ahí no centrándonos dice en el el sábado. sacerdocio, En Hebreos 7 no habla del sábado. luego lo miramos, pero ahí lo que está queriendo decir es que el antiguo sacerdocio no es necesario, que se cambió, tal como lo dice esa palabra, que es clave, se cambió. ¿Qué quiere decir que se cambió? Que esos sacerdotes no se eliminó, o sea, ese sacerdocio no se eliminó, se cambió. ¿Por cuál? Como lo dicen ahí mismo los textos, por el sacerdocio del orden de Melquisedec. ¿Y qué hizo Melquisedec? Ofreció pan y vino. Entonces, ahí se puede ver claramente que como no se abolió ni se eliminó el antiguo sacerdocio, entonces efectivamente al cambiarse sí existe un sacerdocio nuevo y ministerial, que no es el sacerdocio común de los fieles, porque recordemos que el sacerdote ministerial, o mejor dicho, del antiguo pacto, era quien podía ofrecer sacrificios. Por lo tanto, si hubo un cambio en el nuevo cambio, el sacerdote nuevo tiene que también ofrecer sacrificios, pero ya no de animales. Y ese sacrificio era para el pueblo. Por lo tanto, ahí La se Eucaristía. resalta un sacerdocio por encima de los demás. Hermanos, se nos termina el tiempo, son 58, se acaban las 2 horas, se corta la llamada. Así que bueno, el tiempo es tirano, el tema es hermoso para hablarlo, para dialogarlo. Yo les mando un abrazo a aquellos católicos que puedan ver este video, invito a verlo en mi canal, como dije en principio de vida, ahí está una serie que se llama Curso de Biblia para Católicos, lo invito a verlo. Gustavo, ¿quiere dar algún saludo final? Eh, no, soy malo para los saludos y la despedida. Bueno, Muy frío para bueno, amigos, esto fue todo. Espero que les sirva de bendición esta charla que hemos tenido amena. Supimos mantener un ánimo cristiano. Supimos dialogar sin pelear, sin agresiones, como a hijos de Dios conviene. Así que, bueno, una vez más, para la gloria de Dios, pudimos hacer esta charla. Hasta la próxima, queridos.